Buenas tardes. En esta presentación hablaremos sobre un tema muy interesante que aborda de una manera general las normas de información financiera que se emplean en México. Pero antes de poder hablar de dichas normas, es necesario regresar a lo que en su inicio es la esencia de la existencia de dichas normas, y esa es la empresa, que de forma general se puede definir como un sistema de recursos tanto económicos o humanos que brindan soluciones a necesidades varias para poder obtener una utilidad, o en su definición como una entidad económica derivada del tema de las NIPS, que adelantándonos un poco, se define como una unidad identificable que realiza actividades económicas constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros que, conducidos y administrados por un centro de control, toman decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los que fue creada. Dentro de estas empresas podemos encontrar una gran variedad de entidades económicas que pueden ser industriales, comerciales o de servicio. Recordemos que a diferencia de otras entidades, las empresas buscan generar una utilidad. La empresa está formada por una gran variedad de áreas. Con el paso del tiempo se ha ido diversificando más y más y más hasta llegar a áreas muy especializadas. Pero en este tema nos centraremos en lo que busca controlar dichas utilidades y esto compete al área de las finanzas. Dentro de ella podemos encontrar lo que podría ser la base, que llamaremos contabilidad. La contabilidad, como el doctor Calleja nos dice en su libro, es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Dicha información sirve para el análisis que conlleva la toma de decisiones por parte de empresarios. Pero no solo es eso, sino que entidades externas también lo utilizan para poder atender necesidades de las mismas, como son los bancos o algunas organizaciones reguladoras. Una vez entendido el contexto de forma muy resumida que abarca una parte de las finanzas, empezará a tener sentido la existencia de las NIPS. Para detonar el existir de estas NIPS, basta con ver con la consolidación de los mercados a nivel internacional, que derivados de la globalización han disparado el crecimiento económico a nivel mundial. Por esta razón, los países se han visto obligados a crear normas financieras que busquen estandarizar la información contable, pues empezaron a existir grandes variaciones que empezaban a generar diversos conflictos. El licenciado Muñoz, citado por la contadora Fuentes en su texto Formulación de las NIPS en México, narra que en su inicio existió un Instituto Mexicano de Contadores Públicos que se dedicó a emitir principios contables que dirigían al país buscando la unificación de criterios. Esto buscando consolidar y procurar la ética y un actuar profesional. Moviéndonos a un marco internacional, desde 1973 se mueve el tema de las normas financieras, con la Federación Internacional de Contadores, que pertenece al Comité Internacional de Estándares Internacionales de Contabilidad, organismo mundial encargado de generar los estándares contables, o las famosas NICS por sus siglas en inglés, mismo que posteriormente fue sucedido por el International Accounting Standard Board, como mencionamos, fue su sucesor y terminó por generar lo que hoy se conoce como NIF. NIF con doble I para evitar confundirnos con las NIFs mexicanas, que por sus siglas significan Normas Internacionales de Información Financiera. Regresando a México, para el año 2002, buscando poder alinear los estándares de contabilidad, se creó el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, o CINIF, mismo que es un organismo independiente que buscaba desarrollar las normas de información financiera con tres objetivos, que fueran transparentes, objetivas y confiables. Dentro de este organismo se funda un comité de investigación y desarrollo que apoya la consolidación de las NIFs mexicanas. El CINIF cuenta también con el soporte de una asamblea conformada por la Asociación de Bancos de México, Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, Bolsa Mexicana de Valores, entre otros varios organismos que participan en la elaboración de las normas. La estructura informativa contable y financiera en México tiene 46 circulares que están divididas en 5 series que regulan la presentación de información en México. La primera de ellas se denomina la serie A, que define el marco conceptual. Es la estructura de las normas de información financiera. En esta se sientan las bases para desarrollar las demás normas y define a las mismas NIFs como el conjunto de pronunciamientos conceptuales y particulares emitidos por el CINIF,
los cuales regulan la información financiera contenida en los estados financieros, en un lugar y fecha que son aceptados por todos los usuarios. Por otro lado, le da un orden lógico para servir en el desarrollo de las mismas NIFs. En este apartado también se definen algunos conceptos básicos, como podrían ser el activo, que define lo que compete todo el activo de una empresa, el pasivo y el capital. Genera los postulados básicos, como el mencionado al inicio de toda la presentación, que es la entidad económica. También define la sustancia económica, el negocio en marcha, devengación contable, entre otros conceptos que forman toda la base de las NIFs. También aclara lo que es una entidad lucrativa de una no lucrativa, lo que es un usuario general, y establece parámetros de cómo se debe definir la información financiera y cómo se debe presentar. Es importante también mencionar que define los estados financieros básicos para presentar, que son el balance, el estado de resultados, el flujo de efectivo y las variaciones de capital contable. Por otro lado, establece el parámetro de supletoriedad, que lo que define básicamente es que cuando en México no se pueda llegar a un acuerdo sobre algún tema contable, se puede recurrir a lo que son las NIFs internacionales con doble I o, en su defecto, a una asesoría con nuestro país vecino, Estados Unidos. Para la parte de la serie B, encontramos sustancialmente las normas aplicables a los estados financieros, que en su conjunto van desde correcciones por revaluaciones, cambios en la estructura de los entes y movimientos internos pertinentes. También nos especifica cómo presentar los flujos de efectivo, cómo presentar cosas particulares de los estados de resultados, qué sucede con las actualizaciones, qué pasa cuando hay adquisiciones, cómo se deben presentar los cambios, qué pasa cuando hay empresas o grupos de empresas que presentan estados financieros consolidados, cómo se presentan las informaciones parciales o entregas parciales para generar estudios financieros, e incluso nos define también cosas particulares de las organizaciones que no buscan lucro. Este es un apartado muy importante porque aquí vemos que no solamente aplica para empresas como tal, sino para otro tipo de organizaciones también. Para la serie C nos presenta normas aplicadas a conceptos muy específicos de los estados financieros. Nos define lo que es la partida de efectivo y todos los equivalentes que puedan tener. Los inventarios, los sistemas de inventarios, cómo se deben registrar, ya sea el tipo de sistema que se utilice, inventarios que están todavía en proceso de producción, etc. Por otro lado, también nos define los pagos anticipados, cómo se define y cómo se conforma el activo fijo, las inversiones en filiales, permanentes, entre otras, e incluso también los activos intangibles, que podrían ser, por ejemplo, las patentes, entre otras, que no son partidas muy convencionales, pero que son específicas y esta serie C nos presenta cómo se debe presentar la información financiera con estos aspectos. Por último, la serie D nos da normas que se apliquen a problemas especiales. Por ejemplo, cosas que ya empiezan a, por decirlo así, a variar la información financiera de lo que sería cotidiano, que involucra, por ejemplo, el concepto de arrendamiento, que es un concepto pues que puede llegar a distorsionar de cierta forma el estado financiero, cómo se reporta el ISR y el PTU, cómo se presenta, por ejemplo, cuando hay un movimiento ahí de acciones, de venta de acciones, de pago con acciones, entre otras cosas que pueden alterar ya de una forma más específica pues los resultados de los estados financieros. Para la serie E, por último, tenemos normas muy especializadas, que son el tema, por ejemplo, de las donaciones, de cómo se reportan, cómo se presentan, qué efectos tienen. Y dentro de la agricultura, esta parte de este sector, algunas partidas especiales que rigen sus estados financieros de modo que se pueda tener un estándar global. Como conclusión a esta presentación podemos reflexionar cuán importante es una estandarización a nivel mundial de los informes financieros, pues en un mundo cada vez más conectado por el comercio exterior, se vuelve todo un tema el poder regular las variaciones económicas que generan el desarrollo mundial. Con tantas variaciones el día de hoy, la urgencia por mantener una ética y transparencia dentro del tan vulnerable sector financiero es una responsabilidad como profesionales conocer y entender a profundidad cómo se regulan las finanzas.